una. Bien, esta es la séptima clase, y la séptima clase vamos a hablar sobre traumatismo de columna y pelvis. Bien, entonces esperemos un minuto más para el desarrollo de la clase. Como yo no lo voy a poder ver, ustedes me avisan si hay algún inconveniente, ¿ya? Bien, si hubiera si hubiera algún inconveniente, me lo hacen de conocimiento, ¿ya? Vamos a empezar con la clase. La clase que nos toca, que es la séptima clase, es una clase un poquito larga. Y vamos a hablar sobre el traumatismo de la columna vertebral y de la pelvis. Y esto hemos partido la clase en 4 temas. Vamos a hablar de lesiones de la columna cervical, lesiones de la columna dorsolumbar, de la fractura del acetábulo y la fractura de la pelvis. Quien les habla es el doctor Juan Morales Gallo, del Hospital Daniel Alcides Carrión. Para aquellos que están interesados en la traumatología y esperando que todos estos problemas de la pandemia desaparezcan, mi servicio se encuentra en el 8º piso. También trabajo en esta clínica, que es la Clínica San Francisco. Y con mucho gusto estamos para cualquier pregunta que ustedes tengan, no solo ahora de alumnos, sino en el futuro, si tuvieran algunos pacientes, para ayudarlos en el tratamiento de los pacientes que se encuentren en sus manos de aquí a unos años. Bien, antes de empezar la clase vamos a hacer una introducción sobre la columna. Bueno, ya todos sabemos dónde está ubicada. Está compuesta por cuerpos vertebrales y discos que hacen uniones a este nivel, ¿no? La unión cuerpo vertebral, disco, cuerpo vertebral, permite ciertos movimientos que son buenos para el desplazamiento de las personas. Se diferencia en columna cervical, sus segmentos, en columna dorsal, en columna lumbar y en la zona sacrococcígea, en la parte final. Como se ve, son constituyentes de la columna vertebral o cuerpos vertebrales, y entre ellos el disco intervertebral. El disco intervertebral tiene unas características propias de contener unos anillos fibrosos, y en el centro es de una consistencia gelatinosa gruesa que permite los movimientos y que permite que funcione como una especie de amortiguador para cuando nos desplazamos o cuando nos caemos. La función principal de esto no solamente es la motricidad, sino que además entre sus láminas contiene a la médula espinal, y gracias a los agujeros que tiene también, los compartimentos por donde salen los agujeros, salen las raíces nerviosas para los diferentes segmentos corporales, como se ve en los esquemas. Esto ya ustedes lo conocen por los cursos de anatomía y probablemente de biología también. Los movimientos de la columna vertebral pueden ser muy amplios, tanto para la flexión, para la extensión, para las rotaciones y por las inclinaciones de tipo laterales, sea a la derecha o sea a la izquierda.
Sí he hablado de que la columna vertebral tiene sus constituyentes en cuerpos vertebrales y en disco intervertebral. Dennis, que ya ha estudiado esta configuración, dio una teoría hace muchos años sobre cómo se comportan las lesiones a nivel de la columna vertebral, y él organizó estos segmentos funcionales y consideró de que estaban formados a su vez, cuando está la columna constituida, de tres columnas. La llamada columna anterior, que está compuesta del ligamento longitudinal anterior, que se pega aquí, a la parte anterior del anillo fibroso y también la parte anterior del cuerpo vertebral. A la segunda columna, o la columna media, como la parte posterior, tanto del cuerpo como del anillo, y el ligamento longitudinal posterior, que va por esta zona de la columna. Y a la tercera columna, o columna posterior, que está donde están los ligamentos supraespinosos, este que va acá encima, al interespinoso, que va entre las espinas, al ligamento amarillo, que va pegado en esta zona, y a las articulaciones intervertebrales, como se ven aquí. Entonces él considera de que para considerar una lesión inestable debería de haber lesión en dos de las columnas estas que él especificó. Entonces, si vemos aquí en el esquema, vemos que hay una vértebra que está dañada en su totalidad, que significa que tanto la columna anterior como la columna media están lesionadas. Entonces esto se consideraría una lesión inestable, y eso nos va a ayudar para después clasificar a las lesiones como estables e inestables. Muy bien. Se ha dicho que la columna vertebral permite que se apoye el peso de los cuerpos, de las extremidades, de la cabeza. Sirve como anclaje para todas estas estructuras por encima de la cintura. Permiten estos movimientos tan variados, pero también es asiento de lesiones de tipo traumáticas, y esa es la que vamos a discutir en la clase de hoy, lesiones de la columna. Empezando con la columna cervical, estas son causadas generalmente por accidente de tránsito, por zambullidas en piscinas o por heridas por proyectil de arma de fuego, como en este caso, en donde se ve un proyectil de arma de fuego en la zona cervical. Aquí un sujeto que entró en una piscina que no tenía mucha agua y que se ha golpeado, que muchas veces ocurre este tipo de lesiones. Podemos clasificar a la lesión de columna según su mecanismo lesional, ¿no? En lesiones por aceleración, desaceleración, lesiones por extensión, algo que lo podemos entender, lesiones por flexión, lesiones por lateroflexión, y lesiones combinadas de flexión, rotación, extensión o rotación. O sea, el cuello se dirige en múltiples direcciones. Visto esto así, es un poco difícil de recordar, así que vamos a ver cada uno de ellos. Indudablemente que no tenemos un esquema de una lesión por flexión, por eso es que tenemos esta maqueta para ver qué ocurre en una lesión por flexión. Se ve inmediatamente que este sujeto que está en este vehículo, al haber una interrupción brusca de la movilidad, el cuello se dirige rápidamente hacia adelante, produciendo lesiones. Entonces, este mecanismo se llama el mecanismo o lesiones por latigazo, ¿no? La lesión de aceleración, desaceleración. En las lesiones por extensión, este es un video de repente que no se nota muy claro, pero el sujeto inmediatamente, el arquero, se lesionó y se toca la cara tratando de darle un poco de estabilidad. Pero si logramos ver en el VAR, parece ser de que la cabeza choca directamente sobre la rodilla. No está muy nítido, pero la cabeza es proyectada hacia atrás con fuerza. Esta es una lesión por extensión. Ahí se logra ver algo en esta imagen. La lesión es por flexión, que ya la hemos revisado, ¿no?
esta señorita cae, golpea la parte posterior del occipucio, del occipital, y flexiona bruscamente el cuello, produciendo una lesión por flexión. En las lesiones por lateroflexión, acá se ve en este portero que cae. Por suerte el VAR nos permite ver claramente cómo se lesiona. La caída ha sido bastante importante, el cuello ha sido dirigido hacia un costado y puede haber secuelas importantes en él. Este es un arquero que, a pesar de la caída tan intensa que tuvo, pudo seguir jugando. No así el otro arquero, que tuvo una extensión brusca del cuello, que falleció a pocas horas de ocurrido el accidente. En las lesiones por movimientos combinados, el cuello, la cabeza se dirige en múltiples direcciones, y a pesar de que cada vez estamos poniéndole más lenta la cámara, vemos que la cabeza se dirige bruscamente hacia diferentes lugares. Bien, la lesión en la columna cervical se diagnostican también parte por clínica, en sujetos que presentan un dolor cervical tras un traumatismo. Si el dolor es leve, el dolor se va a hacer mucho menor en las primeras 24 horas, y las molestias pueden ceder al 10º día. Si el dolor es severo, esto se puede mantener muy intenso los 2 o 3 primeros días. El dolor característicamente puede tener una irradiación a la zona del occipital y aumenta con los movimientos. Puede también ser unilateral y puede irradiarse hacia los hombros y a los brazos. A veces esto está acompañado de vértigo o de tinnitus, o de presentar dificultades al comer, debido a que pueda haber lesiones vertebrales que producen hematomas retrofaringeos, y puede presentar este tipo de dolor a nivel de la faringe cuando traga los alimentos. En la exploración física encontramos contractura de la musculatura del cuello, sea del esternocleidomastoideo, de los escalenos o el trapecio, y puede también haber dolor al palpar las apófisis espinosa y sobre cuerpos vertebrales. En las imágenes de radiografía que son necesarias son las radiografías anteroposterior y lateral, que va desde la zona del occipital hasta las primeras dorsales, y las radiografías transorales, o sea, se toman con la boca abierta, y las radiografías oblicuas si el paciente presenta sintomatología superior, ¿no? Con esto podemos ver la base de los odontoides y los pedículos de C2. Actualmente a veces lo hacemos o pasamos de frente a la tomografía, que cada vez se usan con mayor facilidad en los centros hospitalarios, y la tomografía nos pueden dar cortes de 1 milímetro o 2 milímetros y ser más específicos en ubicar la lesión. También es posible solicitar una resonancia magnética para ver lesión en las partes blandas. Y las lesiones de columna se pueden ubicar en el atlas, o sea, las fracturas a nivel de C1 son de diferentes tipos. Aquí estamos poniendo los 4 tipos y estamos haciendo casi un versus entre ellos. Tenemos la fractura aislada del arco posterior del C1, la fractura aislada del arco anterior, la fractura transglenoidea, o sea, que pasa por las zonas de las articulaciones, y la fractura de Jefferson, que es un estallido tanto donde se ven trazos en fracturas en el arco anterior y en la posterior también. Estas fracturas, la fractura aislada del arco posterior es mucho más frecuente, generalmente es estable, se produce por compresión, como la joven que se ha caído, pero más verticalmente. Puede acompañar a otras fracturas, y el tratamiento muchas veces no es muy complicado, puede usarse un collarín simple para él, y con esto puede solucionarse el problema, dado que es una fractura generalmente estable.
La fractura aislada del arco anterior de esta zona, ya cercana a este lado odontoides, ¿no? Gracias a la odontoides podemos hacer el giro del cuello en un movimiento regularmente amplio. Estas fracturas del arco anterior son poco frecuentes, se requiere una mayor inmovilización, sea en base a un yeso tipo Minerva o a un procedimiento que se llama halo-yeso. Se coloca un halo alrededor del cráneo que tiene unos pernos que penetran hasta la zona del hueso y se jala. Puede ser halo-yeso, puede ser chaleco, halo-chaleco o también algunas variantes de esta técnica, ¿no? En las fracturas translenoideas, la fractura es en la zona de tipo articular, en estas zonas que tiene el axis el atlas, perdón, para articularse. Y bueno, se puede usar un collarín Filadelfia, no es muy complicado, por suerte, este tipo de fracturas. Y en la fractura de Jefferson sí es un poco más la lesión, sin embargo, generalmente son estables, pero cuando existe lesión en el ligamento, acuérdense que existe un ligamento aquí, en esta zona, que es el tope del odontoide, ¿no? Adelante el tope del odontoides es óseo, pero la parte posterior eh, no lo es un ligamento grueso. Si está roto este ligamento, indudablemente que da inestabilidad importante y eso sí son de tipo, se considera lesiones severas si son quirúrgicas. Con respecto a la segunda vértebra, al axis, hemos diferenciado en fracturas odontoides y fracturas de ambos pedículos. En la fractura de odontoides son de tres tipos, las que son más frecuentes son las de tipo 2 y la de tipo 1 es una abulsión, o sea, solo la puntita del odontoide se ha roto. La de tipo 2 sí es importante y es la mayor cantidad de fractura de odontoides, que es justo en la base de los odontoides. ¿Y esto por qué es importante? Porque la circulación del odontoides se puede ver comprometida ante este tipo de lesiones. Al no pasar sangre al odontoides, esta puede entrar en necrosis y este tipo de fracturas con ciertas frecuencias se complican con pseudoartrosis. Es una fractura realmente inestable y que es preferible someterla a cirugía. En la de tipo 3, el trazo es horizontal un poco más abajo, ya compromete el cuerpo. Estas fracturas no son de mayor importancia, a pesar de la severidad de fracturarse las vértebras, pero comparada con las otras, es de menor gravedad y puede consolidar sin mayor problema debido a que el tejido que prevalece en las vértebras es el tejido esponjoso y fácilmente puede consolidar. En las fracturas de ambos pedículos, este es un trazo generalmente de tipo vertical que compromete las zonas y que puede producir daño neurológico si existe mucho desplazamiento. Entonces, el tratamiento de extracción con inmovilización ya lo vamos a ver en los esquemas posteriormente. Todas las demás vértebras las hemos tratado de C3 a C7, que son casi el 75% de las lesiones de la columna cervical en uno solo, ¿no? Y ellas las hemos diferenciado según las características que nos muestran, ¿no? Uno, el hundimiento anterior, las que son comminutas, o sea, múltiples fragmentos, las que tienen una imagen en lágrima, que se nota aquí, como si este fuera una lágrima que cae de la cara, la fractura en paleador de arena, porque ocurren en estas personas que la fractura de la apófisis espinosa, y las lesiones del libro abierto, donde se ve como que bostezara un poco la columna, no se ve. Y cada una de estas vamos a discutirlas muy rápidamente, no vamos a hacer mucho la discusión sobre ellas. En la del hundimiento anterior,
no hay una lesión, salvo si la parte posterior está lesionada y esto invade hacia la zona de la, de la médula, pero como esta es una lesión anterior, como se ve aquí claramente, no ha llegado hasta la zona posterior, estas generalmente no tienen lesiones neurológicas. Las cominutas, sin embargo, dado a que puede ya estar comprometido todo el cuerpo vertebral, estas sí indudablemente son menos estables que las anteriores, pueden considerarse inestables. Según Dennis, sería una lesión inestable y definitivamente si el fragmento cominuto va hacia la zona posterior, invade el canal medular y puede producir una lesión neurológica de grado variable, ¿no? Las lesiones más severas podrían llevar a una cuadriplegia, dependiendo de la forma como se ha desencadenado el accidente y de si el fragmento llegó a invadir totalmente el canal medular. La fractura en la grima es una fractura también que es inestable, a pesar de que aparentemente solo vemos que está comprometida la parte anterior, pero después vamos a ver un esquema que realmente para que esto ocurra debe haber producido también un problema de tipo ligamentario en otro lugar. Esto puede producir una lesión neurológica, como vamos a ver en el siguiente slide. La fractura por paleador de arena es una fractura estable, se produce por una contracción súbita muscular de la musculatura que se encuentra a este nivel que produce una fractura considerada como una fractura de tipo avulsiva, ¿no? En la fractura del libro abierto son fracturas por hiperextensión de la columna cervical y puede producir estrechez a nivel del canal medular y compresión medular, entonces es una lesión también importante. Para tener en cuenta estas lesiones que son neurológicamente importantes, las estamos volviendo a poner aquí. La fractura en lágrima, como se ve en el esquema, para que se produzca este pequeño fragmento anterior, debe haberse roto los ligamentos en la parte posterior. Entonces, debe haber una lesión del ligamento interespinoso y eso ya está configurando lesión a nivel de dos columnas, de la anterior y de la posterior. Puede ocurrir desplazamiento al no haber este ligamento que mantiene la configuración de la columna y producirme lesión de tipo neurológica. Cuando hay lesiones en donde esto es mucho más severo y a pesar de que no hay la imagen en lágrima, puede haber una ruptura de toda esta zona ligamentaria con luxación de las apófisis y puede producirse este tipo que se llama bloqueo facetario, que es una distesis muy marcada, donde el contenido medular está siendo aplastado. Asimismo, en las fracturas cominutas, solo el hecho de tener ya dos columnas involucradas nos habla de que es una lesión inestable y al mismo tiempo se acompañan con mucha frecuencia también de ruptura de la zona ligamentaria interespinosa y el fragmento puede invadir el canal medular, como se ve en esta tomografía, produciendo lesión de tipo neurológico. Entonces, en estas lesiones de columna cervical hay que tener mucho cuidado. El tratamiento inicial, cuando uno sospecha de que hay una lesión en el cuello, es evitar la movilización y tratar de minimizar la lesión neurológica haciendo una inmovilización precoz. Si tenemos estos aparatos a la mano, si no los tenemos y estamos en un lugar alejado, aunque ya la mayor parte de las postas lo tienen, podemos hacer algunos aparatos o collarines caseros que nos puedan permitir el traslado de estos pacientes, ¿no? Muchas veces podemos encontrar estas lesiones cuando hacemos el serum si estamos totalmente solos y por suerte el peruano es una persona que sabe solucionar los problemas
médicos que las inventan en ese momento, ¿no? En base a férulas que son de cartón envueltas en trapos o en algodones para que pueda servir esto como una especie de collarín, ¿no? Pero la mayor parte de las postas ya tienen esto. Yo supongo que en el futuro va a haber una mejoría en la implementación de las diferentes postas o centros médicos de salud a nivel nacional. El pronóstico y el resultado está condicionado por una asistencia efectiva. Es importante esta situación, no desesperarse. Si ustedes se han dado cuenta ahora, cuando vemos a deportistas, el entrenador o el médico que tiene se acerca muy cuidadosamente a él, no lo carga de frente, le hace primero un interrogatorio para saber si está moviendo las extremidades o no, si hay dolor o no, y lo acomoda en una posición para que después este individuo pueda ser trasladado a un lugar eh, rápidamente, no apresuradamente, pero habiendo ya habiendo hecho una inmovilización en la persona, puede llevarse a otro lugar para descartar si es que hay un especialista de lesiones de tipo neurológicas, ¿no? Entonces, estos son parte del tratamiento definitivo, estos son los sistemas de tracción craneal que aún se usan. Acá se está poniendo un elemento que fija el cráneo y tiene esta argolla que va a jalar con un peso en la cama, como se ve aquí. Esta es una tracción craneal. Antiguamente se ponían estos aparatos muy aparatosos, con yeso, esto es el halotracción. Actualmente puede colocarse este tipo de chalecos tracciones también para estos tipos de sujetos. Pocas veces ya se pone este yeso que se llama Minerva. Anteriormente lo ponía y que yo recuerde en los primeros años de mi práctica de traumatología tuvimos que poner esto, pero hace ya más de 25 años. Actualmente ya se usan estos procedimientos de chaleco o de chaleco chalecos de halotracción o yesos de halotracción. Eh, ya saben de que cuando hay un problema de la odontoides, muchas veces necesitamos cirugía como aquí. Estos son tornillos colocados hacia la odontoides que la sujetan, ¿no? Que la sujetan para evitar su desplazamiento, tratar de evitar de que se complique con una zooartrosis porque quedaría inestable el cuello y eso es muy limitante, evidentemente, y puede estar en relación con lesiones severas en la funcionalidad de las extremidades. Y en este caso se ha puesto una placa con tornillo para segmentos ya un poco más inferiores para el manejo de fracturas de tipo inestable. Se puede usar este tipo de placas especiales. Esta ha sido una placa colocada vía anterior, el cirujano, el neurocirujano o el traumatólogo especializado en columna entra por la cara anterior, la cara anterior del cuello, llegando hasta la zona de la columna y colocando este dispositivo para la fijación de la fractura. Bien, con respecto a las lesiones de la columna dorso-lumbar, las lesiones de la columna dorso-lumbar se pueden producir, son más frecuentes por accidentes de tránsito o por caídas de precipitación. Aquellos que trabajan en la altura pueden caerse, o por deportes, ¿no? Como se ve en este video, donde un joven salta de un techo a otro, pero no logra estabilizarse y cae bruscamente, ¿no? O por actos violentos también pueden producirse. Hay que tener en cuenta que ocurre más frecuente en varones,
probablemente porque los varones tenemos más actividades en trabajos de riesgo, aunque en el transcurso de todos estos años eso ya está variando y definitivamente que muchos de estos trabajos donde tienen que hacerse en la altura y en circunstancias en las cuales se necesita una fuerza importante, se la realizan los varones, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas lesiones son muy frecuentes en la charnela dorso-lumbar, que es el sector que está entre D12 y L1, porque aquí existe una zona de transición muy vulnerable a la fuerza de rotación, ¿no? Hasta D12, la D12 está unida a la costilla, a la última de las costillas, y son, como dice acá, la caja torácica le provee cierta estabilidad, pero a partir de esta zona ya no hay, y como existe una zona que tiene gran movimiento, puede estas vértebras que se encuentran cercanas a esta ser las que son más afectadas por los problemas de lesiones en el nivel de la columna. Las lesiones son con mucha frecuencia inestables. Las lesiones de la columna dorsal, a pesar de que hay 12 vértebras, es menos frecuente la cuarta parte de las lesiones de este segmento, debido a que la caja torácica provee una estabilidad y por eso es que se hacen menos frecuentes. En los ancianos, la lesión más frecuente es la dorsal, lo que contrapone esto, pero esto se debe esencialmente a la osteoporosis, que afecta con mayor frecuencia a estos segmentos, por lo que la lesión en ancianos y por caídas a veces muy simples, eh, se producen lesiones dorsales principalmente por la osteoporosis. Las lesiones de la columna, no vamos a hablar exclusivamente de cada una de ellas, hemos hablado en la parte cervical porque las vértebras 1 y 2 tienen características diferenciadas con las demás vértebras y por eso es que las hemos estudiado por aparte, pero todas estas vértebras las vamos a estudiar en grupo, y las lesiones en la columna orsolumbar las podemos clasificar en lesiones estables y en lesiones inestables. Ya sabemos que podemos tener como base los estudios que nos dicen de que las lesiones a nivel de la columna, si es que hay dos columnas afectadas, ya se considera lesión inestable, y si hay solo una, se puede considerar como lesión estable. Bien, las lesiones de la columna estables la podemos clasificar como por compresión axial, o sea que ha habido una caída directa sin mayor flexión, en donde la columna, como la columna, el cuerpo tiene siempre a irse hacia adelante, generalmente la parte posterior está indemne, y puede afectarse la zona anterior, que me da bordes bicóncavos, ¿no? Rara vez hay lesión neurológica, salvo que esta compresión haya sido más intensa, que provoca lesión también de la zona media. Las fracturas clasificadas por flexión, donde la caída ha hecho que el sujeto se incline hacia adelante, me produce vértebras acuñadas, ¿no? Hay una especie de cuña, la parte anterior es más delgada que la parte posterior, tiene menor talla, por decirlo de esa manera. Se considera a este tipo de lesiones cuando el ángulo es menor de 10 grados, el ángulo que se mide, ¿no? Es menor de 10 grados. O cuando la altura, la pérdida, es menor del 40%. Eso lo vamos a ver en un ejemplo
ahora para que se entienda, ¿no? Porque si fuera ya 50% o más la pérdida en la altura, o sea, si yo mido la parte posterior y la comparo con la parte anterior, yo localizo que hay una mayor del 50%, esto ya lo considero inestable. Pueden existir también fracturas por contracción muscular, como la que vimos en el paleador de arena, por contracturas musculares, eh, que no comprometen en sí el canal medular. Estos solamente son de la punta de las apófisis espinosas. Pueden haber arrancamiento de esta zona, ¿no? Me parece que el jugador Neymar tuvo una lesión, no sé si de la apófisis, de esta apófisis o de la transversa. Son lesiones por un golpe o por contracturas musculares violentas que se pueden. Me parece que en el Mundial de Brasil tuvo una lesión, no jugó, creo, el último partido. O por traumatismo, como ya hemos conversado, ¿no? Y las lesiones inestables tienen algunas veces ya nombres definidos por estallamiento, ¿no? Esta es una fractura donde ha comprometido no solamente la parte anterior, sino la parte posterior. La parte posterior invade algo semejante como lo que ocurre en el cuello, ¿no? Habiendo ya dos columnas lesionadas, yo puedo decir que esta es una lesión inestable, indudablemente, ¿no? Si seguimos lo que nos ha dicho Denis, que lo vimos al inicio, ¿no?, de la clase. Las lesiones, evidentemente, que van a depender de la fragmentación que ocurre, ¿no?, y el compromiso medular, dependiendo de si los fragmentos invaden o no el canal medular, como se ve en esta imagen, ¿no?, donde los fragmentos invaden el canal medular. Hay que tener en cuenta que las lesiones que están más hacia la cabeza, más cercanas, más proximales al cuello, tienen más lesión de tipo neurológica de aquellas que se encuentran más distales. Existen también fracturas, lesiones por flexión y rotación, como en este caso, ¿no?, donde ha ocurrido no solo la lesión a nivel de la vértebra, sino también a nivel del ligamento interespinoso y de los ligamentos que se encuentran en la zona posterior y a veces en la zona anterior, ¿no? Estas son lesiones muy serias que pueden dar compromiso medulares. Todas este tipo de lesiones que son inestables pueden dar lesiones de tipo medulares. Y estas lesiones por flexión y distracción, o sea, el sujeto ha flexionado la columna, pero al mismo tiempo ha estirado, como en el individuo que va en un carro con un cinturón de seguridad que hay en el pasajero que va en el centro de la parte posterior, ¿no? Algunos de los autos no tienen un cinturón de seguridad que cruce, ¿no?, de doble apoyo. Generalmente el cinturón más adecuado es el que tiene doble apoyo, ¿no? Va a nivel de las piernas y el otro cruza el pecho. Estas lesiones se veían con más frecuencia cuando el cinturón de seguridad solo agarraba las piernas, y actualmente pues esa disposición la tenemos en el pasajero que va en el centro, ¿no? El pasajero que va en el centro solamente está sujetado a las piernas. Si el vehículo choca violentamente, la columna hace una hiperflexión y va hacia una distracción porque sigue la dirección del vehículo y puede producirse este tipo de lesiones con frecuencia. Sin embargo, es preferible tener un tipo de lesión como esta, en el peor de los casos, a no tener el cinturón y morir por los múltiples golpes que pudiera presentar si el paciente sale despedido hacia la parte delantera del vehículo, ¿no? Bien. Aquí vemos en el video cómo es la forma correcta de colocar el collarín, de cómo hacer el traslado de la persona, ¿no? No solamente cuando hay lesión del cuello, sino lesión en la columna. Cuando nosotros encontramos un individuo
caído, no sabemos si está lesionado o el cuello o si está lesionada la columna, y que muchas veces el examen inicial no lo podemos demorar y tener una idea. Es buena esta labor que hacen, yo reconozco la labor de los bomberos peruanos, que es una labor muy sacrificada. Al comienzo, cuando recién los llegaba a venir con los pacientes, pensaba de que era demasiado lo que hacían para la conducción del paciente, pero con los años me he dado cuenta de que en definitiva es una labor adecuada. Es siempre preferible pecar por exceso que por defecto. Ellos encuentran a un individuo y lo suben a su camilla de esta manera para ser transportado, y me parece que hacen un buen trabajo. Hay que sospechar en todos los pacientes politraumatizados una lesión de este tipo. Hay que hacer una buena historia clínica, una anamnesis minuciosa, ya cuando se llega al centro hospitalario. Hay que ver si esta lesión se ha producido lesiones neurológicas por simple caídas. Tenemos que sospechar que se trate de una fractura patológica, que el hueso se ha roto muy fácilmente y que esto puede deberse a una osteoporosis o un tumor. Debemos examinar al paciente tal como se encuentre, no desesperadamente levantarlo. En algunos videos se ha visto que por desespero levantan al paciente, el paciente hiperextiende el cuello. Eso no es la forma como debemos trasladarlo, sino así como lo hacen aquí en el entrenamiento. Se nota claramente cómo lo llevan entre varios. Si nosotros no tenemos estos aditamentos especiales y nos encontramos eh, cercanos a un lugar donde nos puedan traer esto, lo podemos esperar. Podemos ir haciendo una inmovilización muy suave a nivel del cuello, levantándolo en bloque, pero si no esperamos, y si en todo caso no nos encontramos en un lugar que tiene acceso a este tipo de aparatos, entonces tenemos que hacerlo con madera, con tablas, etcétera, tratando de no hacer daño al paciente, ¿no? Ya después palparemos las apófisis espinosas. Miren cómo lo colocan de costado, uno se encarga del cuello, el otro del cuerpo, y lo van pasando a la camilla o a la tabla, ¿no? Tenemos que ver la función sensitiva ya en los hospitales. En algunos casos, cuando los pacientes se encuentran inconscientes, debemos hacer un examen muy rápido y posponer algunas cosas para después. Tenemos que hacer una palpación del abdomen para saber si existe o no un hilio reflejo que me esté diciendo de que hay un problema de tipo vertebral que me está causando este problema. Los estudios de imágenes son muy parecidos a lo que hemos visto en cuello, las radiografías antero-posterior y lateral, las radiografías oblicuas, si sospechamos de los pedículos. Ahora ya pocas veces pedimos estas radiografías oblicuas o radiografías funcionales, ya con el advenimiento de la tomografía, ya nos vamos de frente a la tomografía, que nos evalúa más específicamente si existen o no lesiones y si existe o no compromiso del canal medular, como se muestra aquí en esta imagen, ¿no? Esta flechita muestra de una fractura conminuta que está invadiendo el canal medular. Perdón, que está mostrándome que ha habido una lesión aquí. El canal medular está acá atrás. Aquí es donde está produciéndose la lesión, ¿no? Y la resonancia magnética es importante para determinar si existen lesión de partes blandas, etcétera, ¿no? Bien, ya hemos visto que para las lesiones estables hay que hacer movilización en bloque, reposo en cama dura, hay que dar analgésicos. Si hay una lesión estable, solo con el reposo es suficiente para la curación. Hay que dar analgesia, hay que dar analgésicos o relajantes musculares. Algunas veces colocamos ortésicos, ¿no? Que son como fajas, corsés,
Ya no ponemos muchos yesos en los pacientes, eh, y ya generalmente colocamos corsés, ¿no? Tenemos que ver también si el paciente sufre de estreñimiento o la cama te lleva a eso y hay que dar medicinas para esto. Y ver si existen fracturas osteoporóticas, eh, donde haya cuestiones sintomáticas importantes. Pues se puede hacer vertebroplastías, que es la aplicación de cemento en la zona de la vértebra para tratar de tener una altura adecuada de la zona vertebral. Esto vendría a ser específicamente una fractura donde hay un aplastamiento, se comporta como el neumático de un vehículo que ha perdido aire, y al aplicar yo este cemento directamente en el cuerpo vertebral funciona como si lo estuviera inflando, tratando de recuperar el tamaño de la vértebra, ¿no? Esto se llama vertebroplastía, ¿no? Se hace con aparatos especiales, con el arco en C, con una serie de instrumentación. No en todas las instituciones se puede hacer esto, ¿no? Bien, esta es una fractura en la zona dorsolumbar. Se ve el aplastamiento. Si yo pudiera evaluarla y dijera según Denis, esto vendría a ser una fractura estable o inestable. A ver, ¿quién me puede decir esto según Denis, si es una fractura estable o inestable? Bueno, voy a tener que seguir con la presentación porque se cancela la imagen, ¿no? Esto es una lesión que compromete la columna anterior y parte de la columna posterior también, aunque la zona posterior está relativamente indemne, aunque aquí si yo marco la zona posterior me da cierta discrepancia con el marcado de esta de acá. Pero pues, también puedo usar la medida. Yo sé que las fracturas inestables son aquellas en las cuales se ha perdido el 50% de la medida. Entonces voy a medir la zona de arriba y supongo que esto tiene, por decir, 2 centímetros. Y si mido la zona de la otra que está por debajo, mido que tiene 1 centímetro. Entonces, por esta regla de que si hay una pérdida de altura del 50% o más, yo asumo de que esta lesión es inestable. Por otro lado, aquí vemos la representación de la vértebra y veo aquí cómo se está pasando también, y esto me está indicando que puede producir lesión vertebral. He escuchado de repente si alguien ha levantado la mano, yo no lo puedo ver ahorita, que haga la pregunta. Bien, si no hay pregunta, alguien. Aquí Fabiola contestó inestable. Muy bien, Fabiola. Bien. Bueno, esto vendría a ser una lesión de tipo inestable, ¿no? Esto lo podemos hacer siguiendo esto. También lo podemos hacer por medio de medidas, ¿no? Aquí dice, comparando este angulamiento con respecto a la última fractura, respecto a la listesis, si tiene más de 11 grados se considera inestable. Si es menos de 10 grados se considera estable. O si hay un desplazamiento mayor de 35, de 3.5 milímetros, no de 35, de 3.5 milímetros, en las radiografías convencionales, aunque ahora las radiografías digitales te permiten hacer medidas, eh, esto también se considera inestable. Bien. Estos son los tratamientos que se hacen en los problemas de columna.
dorso lumbar. Aquí es un aparato que está haciendo hiperextensión. La mayor parte de las lesiones son por flexión. Esta es una cama balcánica donde el paciente está casi en el aire, donde se está con esta faja sometiendo a hiperextensión. Pocas veces ya se hace este tipo de tratamientos. Esto era lo que se hacía en el pasado al paciente cuando se tenía que colocar el yeso, el corsé de yeso. Se tenía que los neurocirujanos nos interconsultaban a los traumatólogos para colocar el tipo de yeso. Teníamos que reunirnos 3 o 4 traumatólogos para la aplicación, pero el sujeto no puede soportar esta posición mucho tiempo, quizás 5 minutos, pero la colocación del yeso a veces demora entre 10 y 15 minutos. Con el tiempo aprendimos a hacerlo en base a pedazos de yeso ya ferulados antes de que el paciente se coloca en esta posición, pero teníamos que juntarnos 3 o 4 para que la aplicación del yeso sea más fácil. El objetivo era hacer un yeso como este aparato, que es un ortésico, pero con muchas veces el yeso quedaba muy ancho, que se caía, y a veces quedaba muy ajustado, que el paciente presentaba zonas de raspado del yeso o zonas de compresión que obligaba al retiro del yeso. Ya con la aparición de estos aparatos ortopédicos que usan correas o que usan aquí velcro, estas zonas elastificadas, ya no hacemos este tipo de aparatos. Ya no recuerdo que hace como 25 años o 20 años fue la última vez que pusimos esto. Eh, ya no lo colocamos, inclusive ni siquiera los yesos acrílicos, que eran más livianos, que algunos de los pacientes a veces no tienen acceso a comprarse este tipo de aparatos, pero actualmente uno de estos aparatos ya prediseñados puede estar entre unos 600, 800 soles, y los gastos que tiene con los yesos a veces es muy parecido también, quizá la mitad, con el riesgo de que al final no sirva colocarlo, ¿no? Este paciente que se ve aquí es una lesión importante donde hay un deslizamiento importante de la zona vertebral, y el sujeto ha sido sometido a la aplicación de estos dispositivos de fijación de la columna, ¿no? Bien, hay que saber que puede haber complicaciones como la trombosis venosa profunda, para lo cual hay que dar anticoagulantes, hay que hacer una profilaxis adecuada. Pueden haber infecciones urinarias o respiratorias. Las úlceras por decúbito son importantes en la zona sacra, en la zona dorsal, para los ancianos que están encorvaditos y que presionan la zona de la zona dorsal, pacientes que están mucho tiempo en cama, ¿no? Y que puede algunos tratamientos de tipo conservador que no corrigen y que no estabilizan adecuadamente la columna, pueden producir deformidades o angulaciones, ¿no?, que obligan a posteriormente intervenirlo quirúrgicamente para hacer una artrodesis, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta, esta es la primera parte de la clase. Pasemos a la segunda parte, las lesiones de pelvis. En las lesiones de pelvis tenemos que hacer la introducción con respecto a las imágenes que nos pide el sílabus. Para eso podemos pedir estas radiografías anteroposteriores, la radiografía de 40 grados, que se llama radiografía cefálica. Vamos a ver un esquema de cómo se hace la radiografía caudal o radiografía de salida. En los años anteriores han habido preguntas sobre esto. Las proyecciones oblicuas, alar y obturatriz, y tenemos la tomografía y la resonancia. Estas son la proyección que vemos en una radiografía. Este es algo interesante que nos dice cuáles son las estructuras que vemos en una radiografía simple, ¿no? Y podemos ver el borde, la línea del borde posterior del acetauro, podemos ver el borde anterior, y en algunos casos
ver imágenes en las cuales la cabeza no es congruente con el acetábulo y al mismo tiempo vemos una imagen sobreagregada, lo cual nos está diciendo ya de que aquí existe una fractura del acetábulo que vamos a ver después, ¿no? Estas son las imágenes de la pelvis y su traducción en las imágenes radiográficas. Esta es la imagen que se llama de entrada o inlet. El foco está colocado en la zona de la cabeza y está dirigido en 40 grados hacia la pelvis. Y logra ver la imagen en esta zona, así como se ve esta de aquí. ¿Para qué vemos? Para ver el anillo pélvico. Como se ve aquí, el anillo pélvico bastante redondeado. Y cuando el foco se pone en la zona cercana a los pies, con dirección hacia la pelvis, tenemos una imagen como esta, que nos logra ver las articulaciones, nos hace ver las articulaciones sacroiliacas en toda su extensión. Entonces, esto se hacía con mucha frecuencia en el pasado, cuando no se tenían las tomografías, en primer lugar para evaluar la integridad del anillo pélvico y en segundo lugar para ver si existía daño o no de las articulaciones sacroiliacas o fracturas del sacro también. Estas son las fracturas, las radiografías oblicuo-alar, donde se pone al paciente acostado a 45 grados acostado, ¿no? Con la imagen sobre la cadera enferma, indudablemente. Aquí se levanta la cadera sana, la enferma permanece en la camilla y tenemos una imagen como esta. Se llama alar porque nos permite ver toda el ala ilíaca. Y con eso vemos la columna posterior, ¿no? Esta imagen la está viendo vista desde la cabeza, desde la cabeza hacia los pies veo cómo el paciente está inclinado a 45 grados. Estoy acá atrás y estoy mirando a la paciente de atrás, de aquí, desde la cabeza hacia los pies. Y en esta imagen obturatriz veo el agujero obturador claramente y se hace con la cadera enferma levantada a 45 grados. Claro, el foco siempre está en la cadera enferma. En este caso se está levantando la cadera enferma 45 grados y me da una imagen de todo el agujero obturador y me permite ver esta imagen de aquí que es la columna anterior. Y esto, ¿por qué lo hacemos? Porque en la anatomía tenemos que recordar eso, ¿no? La pelvis está conformada por los dos ilíacos y el sacro, y tiene una gran unión aquí a nivel de las articulaciones sacroiliaco, donde existen unos ligamentos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, los ligamentos sacroiliacos, que son muy importantes para la estabilidad. Imagínense que esta articulación es casi vertical, pero soporta todo el peso del cuerpo. Todo el peso de la columna y de los órganos que están en la columna lo soporta. Vean los ligamentos posteriores tan importantes que hay, la forma del acetábulo de la pelvis y el acetábulo es como si fuera una Y con dos columnas que le dan soporte, ¿no? Y aquí vemos claramente que el acetábulo está metido en estas dos columnas. Por eso es que hablamos de columna anterior y de columna posterior cuando referimos al acetábulo, ¿no? Y esto lo podemos ver en esta imagen, aquí pintado de rojo la columna anterior y la columna posterior pintada de celeste. Estas son partes constitutivas importantes para el estudio de las lesiones de la pelvis, ¿no? Todas las lesiones de la pelvis y del acetábulo implican accidentes donde ha habido una gran liberación de energía, como en este caso, ¿no? El carro se pasa a la luz roja y la moto iba bien, probablemente estaba distraído quizás con el celular, aquí se nota claramente que se pasa la luz roja. Y las lesiones que se producen en esta persona que parece un muñeco de trapo, pero que es en realidad una lesión filmada por una de las cámaras en la vía pública, ¿no? Veamos fractura del acetábulo. La fractura del acetábulo tiene una frecuencia del 5%, pero pueden asociarse a una relativamente mortalidad importante.
pueden ocurrir por traumatismos directos a nivel de la zona trocantérica y con cierta frecuencia ocurre lo que se muestra en este cuadro. Cuando la extremidad está en rotación externa, con frecuencia se producen fracturas de la columna anterior, ¿no? Cuando ha habido una carga axial directa que ha corrido a través de la extremidad, ¿no? El golpe viene por la rodilla o por el pie y se llega hasta la zona de la cadera. Si la extremidad está en rotación externa, se produce fractura de la columna anterior. Si está en rotación interna, en la columna posterior. Si está aducida, o sea, está con las piernas cruzadas, puede haber fractura del fondo acetabular, o sea, de donde está la cabeza se penetra hacia la pelvis. Y si está con las, pero en la zona, perdón, si está con las piernas cruzadas, en la zona principalmente superior, o sea, en el labio, aquí hay una corrección, pero si está con las piernas abiertas, sí se produce fractura en el fondo del acetábulo. Eso lo vamos a ver aquí. Estas son las lesiones simples de la columna, de la pared posterior. El acetábulo se comporta como si fuera un dado. Lo pudiéramos decir, acá tenemos el techo, la pared posterior, la pared anterior, el piso del acetábulo, el fondo, y lo que tenemos vacío es esta cara que daría para la cara externa, ¿no? Que está ocupada por la cabeza. Pero si es un dado, aquí tengo 5 de las partes, 4 son evidentemente óseas, el piso es prácticamente ligamentario, la pared anterior, la pared posterior, el techo y el fondo. Y aquí tenemos las fracturas de la pared posterior, la fractura de la columna, que lo vamos a ver en este video más rápidamente y más adecuadamente. Esta es la fractura de la pared posterior, ¿no? La fractura de la columna posterior, la zona que está con el isquio, ¿no? Podemos tener fracturas de la pared anterior, la zona que está hacia adelante, cercano al pubis, la fractura de la columna anterior, y ya tenemos una serie de variantes, ¿no? Fractura transversa, fractura en T, tenemos fracturas que comprometen no solamente a las paredes y a la columna, sino también comprometen a las zonas posteriores, ¿no? Aquí hay una fractura de la columna y de la pared posterior, ya las combinaciones que se ven, ¿no? Aquí una fractura transversa con fractura de pared posterior, etcétera, etcétera. Esto es importante para definir si hay una fractura del acetábulo, que si es necesariamente quirúrgica, cuando afecta a la zona del fondo del acetábulo, ¿no? Mata indicaba que si yo marco esta línea que va perpendicular al centro del fémur, de la cabeza femoral, y de ahí hacia la zona de la fractura, del trazo fracturario, si yo tengo un ángulo más de 45 grados, esto puedo considerarlo no quirúrgico. En las diferentes tomas radiográficas, ¿no? No solo en una. Entonces, aquí vemos que este señor tiene 65 grados aquí, acá tiene como cerca de 70 y acá tiene 80, entonces tiene más de 45 grados en las diferentes. Pudiera tratarse de forma no quirúrgica. Sin embargo, ahora con el advenimiento de las mejores técnicas quirúrgicas y para evitar que este paciente permanezca mucho tiempo en cama, pudiéramos ponerle unos tornillos y hacer de que este individuo no permanezca mucho tiempo en cama para evitar las complicaciones que he visto, ¿no? Entonces aquí tenemos dos grandes grupos que nos están orientando al tratamiento, ¿no? Te dice que se hace tratamiento no quirúrgico, aquí hay un error, si el desplazamiento es menor de 2 milímetros comparado con el quirúrgico si el desplazamiento es mayor a 2 milímetros. Esto está en discusión actualmente, la mayor parte de cirujanos hacen desplazamiento con la finalidad de no encamar al individuo, no encamarlo mucho. Una fractura que no afecta a la zona de carga, fracturas de baja de la columna anterior, si la lesión de la pared posterior es menor del 20%,
si el ángulo de mata o ángulo del techo es mayor de 45% en las tres proyecciones, si existe una baja demanda mecánica, ¿no? Si el paciente no es muy activo, que digamos, o existe una osteoporosis severa, pudiera ingresarse a un tratamiento de tipo no quirúrgico que consiste en reposo en cama de 6 a 8 semanas, hacer profilaxis tromboembólica, ejercicios activos y pasivos y una carga parcial la cuarta semana. Si el paciente, yo quiero que rápidamente él camine, pues me voy al tratamiento quirúrgico, que de todas maneras se hace si hay inestabilidad en flexión de 90 grados, si la lesión en la pared posterior es mayor de 40%, si existe una subluxación o luxación de la cabeza femoral, si hay un fragmento intraarticular, lógico, porque el fragmento va a ser como un ratón que va a dañar la articulación. Si se dispone de un cirujano experto para hacer este tipo de labores y de preferencia en la primera semana de ocurrido el accidente. Eso sería lo más adecuado, ¿no? Estos son abordajes que no lo vamos a hablar. Aquí algunos tratamientos. La placa que se pone es una placa de reconstrucción, ¿no? Aquí se ha puesto una placa para sujetar la parte anterior de la columna. Eh, y este es un abordaje que se hace para la parte posterior, donde se ha cortado el trocánter, se levanta el glúteo y se hace este tipo de abordajes para la zona posterior, ¿no? Este es algo como esto, ¿no? En la zona de la columna posterior también. Las complicaciones de la fractura de acetábulo son las artritis postraumáticas, las artrosis postraumáticas. Cuando hay una lesión de la arteria puede haber necrosis de la cabeza femoral que posteriormente origine que se tenga que colocar una prótesis, o que es la parte del músculo se osifique, la parte del glúteo, originándome una miositis osificante que impide que exista movimiento de la extremidad. Y con respecto a la fractura de pelvis también son el 5% de todas las fracturas. Puede existir una mortalidad muy amplia, ¿no? De un 30 a un 50%, y se producen generalmente por accidente de tránsito, como en este caso que estamos viendo, donde el vehículo, el señor cruza, no lo ve el que va en el auto, aparentemente no hubo un impacto demasiado, pero se nota claramente que sí, porque rompe el parabrisas y lo manda al sujeto al suelo, ¿no? El, el, las fracturas abiertas, las fracturas expuestas de la pelvis, la mortalidad puede llegar hasta un 50%, y en las fracturas cerradas hasta un 15%, inclusive mortalidad. También puede producirse por el viaje en moto, sea el conductor o sea el pasajero, o en ancianos por caídas simples, como este señor, ¿no? Que está jugueteando aquí, y la señora que también juguetea. Por caídas pequeñas se pueden producir también fracturas de pelvis. Ayer se dio la clase de politraumatizado. Algunas de las fracturas de pelvis llegan en pacientes politraumatizados, algunas no. Por ejemplo, esta señora que fracturó la pelvis al caerse estando bailando, no es una politraumatizada, es una fractura de pelvis, pero sin compromiso de vida, ¿no? Estos son los mecanismos por los cuales se puede producir la fractura de pelvis: por compresión anteroposterior, como en un atropello, impacto de motocicleta, o un aplastamiento de caída de altura, ¿no? Que puede caer sobre esta zona. Por compresión lateral también, o por una caída a horcajadas, ¿no? Como en esto, que cae y sobre esta viga con las piernas abiertas, produciendo a veces característicamente esta fractura de ambas ramas, ¿no? Así, como si fuera, deja un fragmento como si fuera mariposa acá al centro. Son fracturas de las cuatro ramas, ¿no? De las cuatro ramas. Esto sí es importante conocerlo, la clasificación de Thiele, y
pero solo los tipos importantes, ¿no? El tipo A, el tipo B y el tipo C. ¿A qué se denomina fractura de pelvis tipo C o tipo B o tipo A? Las de A no tienen compromiso el anillo pélvico, o sea, si yo veo el anillo está íntegro. Acá se ha producido fractura de una rama, pero eso estructuralmente no tiene mayor inconveniente. O se puede producir fractura del sacro. No hay una inestabilidad en la pelvis, a eso se refiere. La de tipo B son estables vertical, o sea que puede tolerar un poco de peso, pero tienen inestabilidad rotacional, o sea, se abre la pelvis. Y lo dice aquí, porque lo dice la B1, es el libro abierto, ¿no? Y puedo tener estas lesiones bilaterales en libro abierto también, donde se rompe, pueden haber fracturas o se rompen los ligamentos sacroiliacos anteriores, que son muy importantes. Puede no haber mucha lesión ósea, pero sí una apertura de la articulación sacroiliaca que me está indicando que hay una lesión importante de los ligamentos sacroiliacos. Cuando ya se rompen los ligamentos sacroiliacos posteriores, ya existe una lesión donde es inestable vertical, ¿no? Esta extremidad, al cargar peso, se va a ir hacia arriba, no tiene un apoyo, ¿no? Esta articulación es casi vertical, lo hemos dicho, está sujeto a esto gracias a los grandes ligamentos. Cuando ya el ligamento sacroiliaco posterior, además de las fracturas que pueden ocurrir a ese lado de la pelvis o de ambos lados de la pelvis, ya esta es una lesión más seria y está catalogada como de tipo C. Aquí vemos la C1, donde hay una lesión solo de un lado, es unilateral. En las otras son lesiones bilaterales, pero en una hay una lesión de tipo B. En este caso, esta imagen es exactamente igual a esta, pero en el otro lado existe una C1, o sea, lo que dice acá, C1 más B1. Y cuando existe una lesión de ambas, como me parece he visto en una foto que el doctor en la clase de politraumatizados ha mostrado, ¿no? Estas son lesiones muy severas en las cuales en muchas de ellas hay compromiso de vida. En la de tipo B y C puede haber compromiso de vida. En la de tipo A no hay mayormente un compromiso de vida importante, ¿no? Bien, con respecto a la clínica, ya hay dolor, hipersensibilidad. Obviamente que en las grandes lesiones no va a poder caminar el individuo, pero en estas lesiones de tipo A es posible que el individuo pueda caminar o que tenga dificultad para caminar, ¿no? Pueden haber crepitaciones, equimosis en la zona genital y deformidades, ¿no? Podemos encontrar dolor en las diferentes zonas que palpamos. Hay que hacerlo muy suavemente y si no, basarnos en lo que nos muestra las imágenes radiográficas, ¿no? Aquí algunos tratamientos. Esta es una fractura por la abulsión, no hay compromiso del anillo, pero se ha roto aquí, ha jalado el sartorio y se ha llevado la punta. Y bueno, le están sujetando con tornillos. Acá es una rama la que se ha roto, se han roto ramas. Pueden aplicarse tornillos ahí, o si no, esperar que el individuo repose solamente unos 40 días o 30 días y después haga uso de un andador para que esto se pegue. Esto no necesariamente es quirúrgico. Pudiéramos hacerlo si es que necesitamos que el paciente se pare rápidamente para evitar complicaciones cuando está inmovilizado, ¿no? Cuando está tirado en la cama. La fractura de la zona del sacro, las fracturas, hay que recordar de que, como seguramente ya lo han hecho ayer, la parte de la traumatología es esencialmente de todo el tratamiento politraumatizado, es la colocación
de aparatos que eviten el sangrado, como se ve aquí, ¿no? Nosotros intervenimos en la parte F del politraumatizado, pero muchas veces también en la B, donde ocurre sangrado, donde la respuesta es inestable, y se logra ver de que esto es por una lesión a nivel de la pelvis. Entonces tenemos que ingresar a estabilizar la pelvis y colocarle un marco anterior para las lesiones de tipo B y las lesiones de tipo C, ¿no? Aquí vemos esta lesión donde hay un compromiso del libro abierto, se ha abierto la sínfisis, entonces el tratamiento consiste en cerrar el libro, ¿no? El libro abierto, cerramos el libro, y eso lo podemos hacer con una placa con tornillos, lo podemos hacer con una faja pélvica para cerrar el libro, como se ve aquí. A veces los pacientes en emergencia los cerramos y con este solo hecho de colocar esta faja podemos salvarle la vida si es que no colocamos dispositivo como el fijador externo que se ve en el video que se está colocando aquí, los clavos a nivel de las salas ilíacas, o a veces lo ponemos cercanos a las de Taulo para cerrar el libro. Como se ve aquí en este aparato que se le ha colocado de fijación externa, este es un marco de Gans que antes salvaba la vida, que es un tornillo que va directamente a la zona de la pelvis cercana a la sacroiliaca para cerrar. Al cerrar la pelvis se disminuye el continente del sangrado, ¿no? Porque hay personas que vienen politraumatizadas, que se le tiene que transfundir, que sangran. La pelvis abierta puede acumular 8, 9, 10 litros y tenemos que cerrar para que si ocurre un sangrado interno, al menos se ocupe el espacio y ya deje de sangrar, porque ya no hay espacio donde sangrar. Entonces, en oportunidades hacemos acciones heroicas al cerrar la pelvis, ¿no? Si ya el paciente pasó del politraumatismo y ya el paciente está en un ambiente hospitalario estabilizado, ya podemos aplicar diferentes aparatos como las placas internas, eh, que se puede ya hacer vía programación, ¿no? Este es un tipo de fractura C1 donde hay lesión de la parte anterior y la parte posterior, los ligamentos sacroiliacos, ¿no? Este puede sangrar profusamente y puede ser necesario aplicar este vendaje a nivel de la zona de la pelvis, aunque puede montar las fracturas, o colocar un fijador externo, colocar unos tornillos. Esto se trata con tornillos ya cuando el paciente está estabilizado, no en el... Aquí se logra cerrar lo que está abierto adelante y colocar una placa con tornillos, y se puede pasar unos tornillos que sujeten el ilíaco con la vértebra, lo que se conoce como la unión es la articulación sacroiliaca. Y aquí vemos un esquema de cómo se cerraría la sacroiliaca con una técnica que se llama colocación de tornillos canulados. Primero se coloca un Kirchner, que es como un alambrecito, un fierro, y este tornillo tiene el centro vacío, de tal manera que sobre ese clavo, que yo he comprobado que no está invadiendo la zona, que no está invadiendo la zona por donde va la parte neurológica, ¿no? Y si no, le hago problemas de tipo neurológico y iatrogénico, ¿no? Tengo que hacerlo con el arco en C, evitando meterme en donde está la médula. Primero uso los clavos que son finos, los tornillos tienen un diámetro de 7, de 8 milímetros, o sea, son bastante grandes. Si lo metería en esta zona produciría bastante daño. Primero coloco el clavo, visualizo radioscópicamente que está bien y coloco el tornillo. Esto es lo que hago, y se cierra la sacroiliaca con la ayuda de este aparato que se llama intensificador de imágenes, como se puede ver acá, ¿no? No se ha metido en el canal, no hay lesión neurológica posible en este caso, ¿no? Hay que recordar que pueden venir lesiones asociadas cuando hay lesiones de pelvis importantes. La hemorragia es una complicación frecuente, puede haber hemorragia retroperitoneal,
que muchas veces pasa desapercibida. Esto lo maneja no el traumatólogo, sino el cirujano de abdomen. Hay que prever el shock en este tipo de fracturas, uno tiene que conversar con el banco de sangre para que esté atento a cualquier necesidad de reposición de volumen. Muchas veces el shock hipovolémico, si aparece, puede conducir a la muerte del individuo y en algunos casos es necesario hacer arteriografía para ver dónde está la lesión y clampar. No es posible que hagamos una cirugía abierta e intentar buscar la arteria porque lo más probable es que no la encontremos y el paciente fallezca en la preferible, si es posible, hacer una arteriografía, identificar la zona y quizás por algunos procedimientos arteriográficos lograr el taponamiento de la lesión si es que es posible, ¿no? Lesiones neurológicas pueden ocurrir también por la fractura, puede lesionar la arteria, puede lesionar los nervios, ¿no? Generalmente son neuropraxias que tienen pronóstico favorable. Las trombosis pueden presentarse porque el paciente está encamado, permanece mucho tiempo en cama, que me puede llevar a una embolia pulmonar secundaria con compromiso de la vida, ¿no? Para estos casos, en los pacientes que están mucho tiempo encamados, habiendo pasado el episodio agudo del sangrado, lo podemos someter a tromboprofilaxia para evitar que se haga esta trombosis, ¿no? Esto, como dice aquí claramente, posterior a la hemorragia aguda, ¿no? Al día siguiente de haberse solucionado el problema hemorrágico. Pueden haber lesiones del tracto urinario, principalmente en varones, porque la uretra membranosa pasa por debajo de la pelvis. Las mujeres no tienen mayormente este tipo de problemas en la uretra. Ambos sexos pueden tener lesiones en la vejiga por la cercanía de la vejiga, que es un órgano intrapélvico y que puede ser comprometida con alguna lesión a nivel de la pelvis. Hay que recordar que si encontramos de que el sujeto está sangrando por el meato urinario, debemos presumir que se trata de una lesión, sea en la uretra o sea en la vejiga. Por lo tanto, hay que intentar poner, pasar una sonda si esta pasa y obtenemos orina, parte de orina, bien. No insistir en tratar de meter porque eso produciría más daño en la uretra, esperar que el especialista venga y coloque la sonda o que haga un procedimiento en el cual llegue hasta la vejiga, lo que llaman talla vesical para producir la salida de la orina, ¿no? Bien, lo que hacemos es pedir radiografía, la tomografía, podemos pedir arteriografías. El tratamiento, si la pelvis tiene un compromiso importante, si es un politraumatizado, entonces el manejo es esencialmente el soporte vital, ¿no? O sea, no solamente es cuestión del traumatólogo, es cuestión del cirujano, del anestesiólogo, del emergencista o del que trabaja en unidad de cuidados intensivos, ¿no? La analgesia es importante. El pronóstico ya lo hemos dicho y lo repetimos otra vez, en adultos el 10%, en niños 5%. Si hay fractura expuesta o fractura abierta, la mortalidad puede aumentar de un 30, inclusive hasta un 50%. Y si hay una hipotensión temprana, lo que dijimos hace un momento, si hay shock, la mortalidad puede llegar hasta el 50% de los pacientes. Bien. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer en este momento. Bien, si quedó todo claro. Muy bien, David.
Bien, entonces, hasta pronto. No se olviden de los tips que se ha dado y que se han preguntado en los anteriores exámenes. Hasta pronto.